Sobrevive al jefe tóxico o hazle creer que eres más inútil que él. En un mundo donde la incompetencia se disfraza de liderazgo, los jefes tóxicos gobiernan sin piedad. Bienvenidos a este podcast donde la vida laboral se mide con humor, honestidad y un toque de corazón. Con todo y honorabilidad. Y con Elena. ¿Saben qué? En este episodio otra vez decidimos traer a Elena porque para nosotros es una profesional muy increíble. Gracias. Creo que su mensaje resonó en el episodio pasado y por eso ella está nuevamente aquí, porque es un tema que pronto nos explotó en redes. Entonces vamos a abordar este tema desde la parte especialista, igual de nuestras vivencias. Exactamente. Yo creo que aquí habría que preguntarnos por qué hay líderes que inspiran. Por cierto, le mando un saludito a Alexei, hasta donde esté, porque es de esos líderes que en lo personal a mí me inspiran. Y por qué hay otros donde consideramos seriamente vender pulseritas en Acapulco. O como decía Lili, no encontrar a tu jefe Capricornio, a tu jefe... ¡Ay! Unicornio. Ah, unicornio. sí. Es que así como está esto de las startups, de wow, es que creció y una empresota y no sé qué, así también, ¿cuándo vamos a encontrar jefes unicornios? Exacto. O digamos, si nos queremos poner un poquito más espirituales, cuando tienes un jefe tóxico es porque a lo mejor en tu otra vida fuiste un dictador. Y hoy estás pagando. Sí, A lo mejor eso. eras Hitler y estás encarnando. Te tocó la cadena de abajo. Y bueno, como dijo Miranda Presley en El Diablo Visto a la Moda, esperabas un gracias, esto es tu trabajo, no caridad. Comenzamos la sección del juguito laboral, donde callar aquí el chisme de tu jefe tóxico no es una opción. Así que empezamos a despoquitar todo. Pues miren, callar el chisme sobre tu jefe tóxico, yo no lo creo una opción en este espacio. No. Es como pedirle a un dragón que apague el fuego con su aliento. Para nada. El drama se esparce como pólvora. ¿Y saben qué nos sucedió en TikTok? Llegan más de 500 comentarios hablando de situaciones que yo en la vida he pasado en mi desarrollo profesional, y a pesar de que digo, esta actitud es tóxica, de verdad de que hubo comentarios, hubo historias que yo dije, ¿en serio está pasando esto? A lo mejor nuestras historias se quedan chiquitas al lado de las que vamos a leer. Entonces, pues, Oski, no sé si quieras leer alguno de los comentarios que encontraste por ahí. Sí, bueno, ¿qué es esto? Sí, no. encontré bastantes y créeme que todos me sorprendieron. Hay niveles claros. Si yo quería que tenía jefes tóxicos, hubo muchos de ustedes que la verdad me superaron. Leímos cada uno de ustedes y desde aquí les mandamos un abrazo porque la verdad, Sí, qué valiente. pasar por ese tipo de jefes es horrible. Sí, la verdad es que, así como, amigo, date cuenta del mal que haces en el mundo, por favor. No. La verdad, si nosotros pensábamos que nuestras historias eran trágicas, cada una de las, conforme íbamos leyendo, así empezaban como a ganarle una a otra. Lila Ortiz dice, me preguntó que desde qué privilegios gozaba por tener 3 días seguidos de vacaciones. Y me dijo que no me gustaba ir a trabajar, que la puerta estaba muy ancha. Creo que a más de uno nos han dicho eso de, si no te gusta, puedes irte, ¿no? Hay alguien más. Sí, eso es un De clásico. esos varones. Pau nos comenta, un ex jefe los días de quincena nos mandaba un WhatsApp para que fuéramos por nuestro pago. Chicas, no soy su papá, pero vengan con papi. Ay, no, Ay, por favor. No, Y- no. Qué asqueroso. Este comentario, por ejemplo, si a ustedes les hubiera llegado, ¿qué hubieran dicho? No, yo lo denuncio. Sí, yo lo denuncio. Ustedes saben, o sea, yo por menos de eso he reportado directamente a la persona y con la advertencia de que la segunda ya no reporto dentro de la organización, voy directamente con las autoridades. Yo no me quedo con, ay, es que voy a esperar a que me vuelva a mandar un mensaje así, que vuelva a decirme de esa manera. No, yo no espero. Yo no me espero a eso. O sea, aquí hay una segunda falta de respeto. No. Corre, amiga, corre. Sí. Huye. Y tú, tipejo, que eres jefe de esta persona, eres muy nefasto, narcisista. Sí, no, por favor. No. Aquí un usuario anónimo nos comenta, hizo que su esposo pagara 50,000 a la SEP
para abrir su escuela Patitos sin clave educativa. Luego me explotaba haciendo el trabajo de 3 personas, alegando que no tenía para más salarios. Creo que aquí hemos topado alguna vez algún compañero o inclusive uno mismo ha tenido que desarrollar más de 3 actividades. Sí. En un puesto, ¿no? Yo quisiera leer aquí uno que está de Flor de María, que esto, por favor, de una vez sépanlo, es un delito. Dijo, Sí. nos mandaba a hacer pruebas de sangre cada 3 meses a sus empleadas que estábamos en front desk para saber si estábamos embarazadas. No quería embarazadas en la compañía. Eso es grave y ustedes pueden y tienen todo el respaldo, no solamente de este podcast, sino de la autoridad para ir y denunciar este tipo de prácticas. Esto no puede pasar en una organización. Las personas embarazadas tienen todo el derecho de trabajar, así como las mujeres que no lo deseamos o no estamos en ese proceso. Eso es algo muy, muy delicado y no se dejen. También M. Plutón comenta que la culpa de esta empresa casi lo metan a la cárcel, ya que lo dieron de alta en un régimen fiscal que no pertenecía al SAT, haciendo pasar como la patrona o el patrón, lo cual lo endeudaron muchísimo, pero no le dieron solución a tiempo. Recuerdos de Vietnam de Elena y Sí, ojo aquí, que igual esto es un delito y pueden denunciarlo porque ustedes no pueden, digamos, cargar con estas consecuencias. Responsabilidades Ajá. que no son de ustedes. Exacto. Y hay este tipo de temas son controversiales, el que nos cuenta Nadia. Dice, me descontaba de mi nómina hasta por respirar. Cuando estaba embarazada me mandaba a hacer recorrido de sucursales. Eran 14 y caminando tenían que ir y algunas tenían segundo piso y las que no me pedían que revisara bodegas o subiendo escaleras de esas de fierro. O sea, ni siquiera seguridad en el trabajo. O sea, les insultaba, les gritaba y además les quitaban sus descansos. Eso está prohibido. Todos tienen derecho a tener descanso mínimo de 30 minutos. Solo 3 personas estaban aseguradas y lo peor de todo es que solo eran las que tenían más antigüedad. Dios mío, ¿qué es este lugar? Que faltabas era descuento, ni pensar de pedir descanso, aun cuando no te tocaba tu descanso, aun con las graduaciones las graduaciones de tus hijos para ella no eran importantes y no te daba permiso. Eso es el peor lugar que yo puedo leer para trabajar, así que por favor, Huyan. huyen. Oso y Miel nos comenta que es arquitecto, pero lastimosamente un cliente judío se enojaba porque los albañiles descansaran días festivos, Navidad, Día de Muertos, etc. Exigía descontarles y les daba el avión cuando les recomendaba, bueno, más bien cuando estas personas le reclamaban. Además quería que todo fuera gratis. Ese señor, yo creo que hay que orientarlo, porque al menos si está aquí en México, debe de conocer que hay una ley federal de trabajo que protege a los trabajadores con días obligatorios de descanso. Entonces, si no conoce estas leyes, pues también los trabajadores deben saber que es un delito lo que están cometiendo. Y hay lugares donde los pueden apoyar, de verdad. Hay lugares donde los apoyan. De entrada, no olviden la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Ay, yo ya haciéndole esta publicidad, pero No, créanme, sí. yo trabajé en la Secretaría del Trabajo y conocí gente muy valiosa en la Profedet y créanme que sí es una institución que está para apoyarlos y de manera gratuita y además de forma confidencial. Muchos están capacitados para ayudarles en sus casos, así como hay muchísimo conocimiento ya de la norma 035 sobre factores de riesgo psicosocial. Y aquí estoy leyendo uno muy delicado donde a lo mejor ella, pues cuando le está contando, pues, ya le da gracia, ya no tiene lugar, pero dice que le exigió sus vacaciones a su jefe y al regresar todos le aplicaron la ley del hielo, obviamente para que vieran que estaban de su lado. Eso para ella fue incómodo. Les voy a decir algo, aplicar la ley del hielo está considerado como una falta de la norma 035 porque está considerado un tema de violencia laboral. Yo les puedo decir que estuve en un lugar donde la jefa de recursos humanos le pedía a su gente, a sus subordinados, que no me hablaran a mí, porque ella había tenido un tema donde no había sabido separar lo laboral de lo personal, pero posiblemente yo tampoco lo gestioné adecuadamente, pero la indicación a sus subordinados era no le hablen a Liliana y ellos tenían prohibido hablarme, y eso es una falta grave de la norma 035. Bianch, CHMV, nos contesta que no era su jefe, pero les pedía favores sexuales a las mujeres de ventas y si no lo hacían no les compraba. Lo denunciaron y siguieron trabajando como si nada. Desafortunadamente hemos topado casos que a pesar de las denuncias
pues prácticamente hay algunas organizaciones o dependencias que no le dan seguimiento a los casos. Incluso a veces hasta la misma empresa decide no darle seguimiento a esos casos. Aquí también hay otro caso que creo que a todos nos ha tocado visitar, o al menos estar en una. Inventaban empresas falsas, pymes, para bajar recursos de gobierno, y las pocas que sí tenía, le retenía dinero y se le embolsaba a él. Pedía INES para crear empresas fantasmas. Desafortunadamente, muchos de nosotros como trabajadores, pues brindamos la documentación que nos solicitan para la hora de la contratación, pero muchas veces esa documentación es usada para crear empresas fantasmas, ¿no? Digo, es algo que no dice nadie, pero sucede. Es una práctica muy común aquí en México. Y obviamente todos tenemos temor, porque evidentemente ya lo hemos abordado. El trabajo es algo que necesitamos para cubrir necesidades desde las básicas hasta las de superación y las que ustedes quieran. Pero a veces vivir en estos entornos, pues sí nos dejan a nosotros como entre ese dilema ético de decir dónde estoy trabajando. Sí, totalmente. Y miren, aquí yo tengo uno que puede sonar gracioso, pero esto también es un tema de violencia laboral. Dice, me perseguía al baño para asegurarse que no iba a estar hablando por teléfono. Y entonces lo que hacía esta persona, me echaba flatulencias de mentiras para que le diera asco. Ay, no. O sea, es que a las cosas que tenemos que llegar en la relación con un jefe tóxico. Sí. Kevin B. dice, convocó a una reunión de supervisores y ejecutivos para hablar sobre los beneficios dados para la empresa y comparó estos con los de la calle, haciendo énfasis que el desempleo en la población joven. Ese es un error total porque, bueno, al menos cuando vas iniciando, pues traes aspiraciones, traes sueños, y pues que te hablen de esta forma, lejos de motivarte, literalmente te cortan las situaciones. Aquí hay una que a veces le damos prioridad a los extranjeros porque sé lo que implica la inversión extranjera, pero aquí alguien nos dice, el usuario es Gibrano, dice, conozco una empresa china que encerraba bajo llave a su equipo mexicano de marketing para regañarlos, pero el regaño era gritos e insultos, o sea, eso más que una llamada de atención, pues ya era violencia, y pues, lo hacía bien a gusto, y además nadie se podía ir a su hora. Eso no. Eso, digamos, también viola las leyes mexicanas, así seas chino, americano, lo que sea, estás violando las leyes de México. Exacto, porque debes de adecuarte a la ley federal de trabajo vigente. También una usuaria en Colombia, a lo mejor a muchos les resuena o les hará chistoso, pero ya creo que vivirlo no sería tan divertido. Un ex jefe tomó el bono de cumplimiento de fin de año de 20 empleados y se hizo una lipoescultura y una rinoplastia con ese dinero. O sea, eso está pasadísimo de lanza. Eso digamos un cinismo total. Que eso ya, no sé si sea tóxico, o sea, un cinismo. Y eso es un delito, o sea. Eso ya, y además, ¿cómo es posible que? Es que, insisto, el tema de las represalias es algo que temen muchos colaboradores. Imagínate, o sea, se cobró el bono y seguramente salió con su equipo para decir, ay, es que no hubo bono este año. Y tómala, se llevó todo. Pero qué tal al principio pero del año, ¿no? Pero qué tal la nueva nariz. Exacto. Y la Ay, no. Como para cerrar esta sección, dice, era un israelí, nos gritaba que éramos tontos, que todos los ticos lo éramos, me imagino que es de Costa Rica, que no servíamos para nada porque nos hacía hacer el trabajo de 3 personas solo aún y hoy no podíamos hacer todo al mismo tiempo. Ven, digamos, coincidimos en que hay más de un usuario o un godín que pasa por esta situación, donde los jefes creen que somos capaces de hacer más de 3, digamos, roles, que la verdad lo hacemos muchas veces porque... ¿Por necesidad? Por necesidad. El usuario Pino Limón, así se llama. Ella dice, fui a hacer una ecografía y me quedé dura. No pude caminar más porque la habían inyectado. Le aviso a mi jefe y me dice, ¿puedes abrir el local? Y pues ella, no puedo caminar. O sea, ¿qué parte de estoy en esta situación médica, física? Sí, no, me imposibilita para que tú digas, ¿puedes abrir el local? Yo les puedo contar que a mí me tocó una situación donde iba a tener una cirugía. Era una cirugía sencilla, pero
en la rehabilitación en la postoperación, se había complicado un poquillo con algunos sangrados y a mí mi médico me dijo, oye, de verdad, en tu empresa no te dejan quedarte pues más tiempo en casa, o sea, yo creo que tus actividades, porque así como yo lo veo, o sea, cuando puedo hacer todo desde mi computadora, yo nunca he sido operativa. Entonces, imagínense, el doctor me dice, oye, de verdad no hay forma de que te puedas quedar porque esto de entrada pues sí necesita cierta, como que estés en reposo, porque pues a lo mejor en el trayecto, pues a lo mejor el sangrado que yo revisé y que fue anormal, pues se continúe y no, pues esto no quede bien. Entonces yo pregunté, porque además yo había proyectado ciertos días. Y lo peor de todo, ¿saben? Cuando porque también nos puede pasar así como, incluso personas sabiendo nuestros derechos, yo llegué a un acuerdo y le dije, oye, yo voy a seguir trabajando, no voy a pedir incapacidad porque sé que en el IMSS voy a tardar un poco y la verdad es que yo quiero seguir recibiendo mi quincena y pues nada más te pido por favor que lleguemos a este acuerdo, ¿no? Se supone, o sea, el doctor me había dicho, esta cirugía en una semana o semana y media, o incluso hasta 15 días quedas. Pero se complicó y yo lo expliqué y la respuesta de ese jefe, y yo sé que si escuchas esto, sabes que lo dijiste. Sí. Eres tú. Sí, claro, porque... Sí te resuena. Sí te resuena. Y si no lo estás escuchando, no importa. Pero, Alguien te va a decir. seguramente, que me tiene sin cuidado, pero, porque yo tengo las conversaciones con mi doctor, porque son conversaciones que quedaron, y, él dijo, pues es que ya necesito que regreses, porque aquí ya, el área de administración y recursos humanos está preguntando por ti, y, pues, fíjense, como yo soy un poquillo, ya saben, aguerrida, meritona, pues yo dije, está bien, voy a ir, pero yo había acordado con mi doctor, dije, pues yo voy a ir a urgencias, en caso de que me pase algo, y me dijo, sí, no te preocupes, avisas que aquí y acá por si algo sucede. Entonces así mi mamá me dijo, pues mira, llévate una faja, cuídate mucho, no lleves mucho peso, y pues cualquier cosa me habla. Entonces yo dije, no, yo voy a ir a trabajar, porque a todo el mundo me decía, pues es que habla con la dueña. Y yo decía, no, si yo aquí me desmayo, si yo aquí me desangro, que venga mi mamá, que es peor que yo. La verdad, si yo eso sí dije, no, pues que se reserve la familia, porque mi mamá no les va a decir de buena onda. Mi mamá va a venir con todo y la ira que trae, porque su hija está en el hospital. Entonces, este tipo de situaciones, desafortunadamente, sí pasan. Y hay jefes que lo minimizan, pero no sean ellos los que están, porque hasta donde yo escuché, esta persona que me hizo esto, estuvo convaleciente por una operación que le hicieron, y él sí pudo estar todo el tiempo fuera de la oficina, o sea, pero bueno, al final del día, así son estos casos. Esa es la historia. A veces no empatizan tanto porque creen que van a ser exentos a algún incidente o que un familiar se les vaya enfermar. Creo que se les olvida muchas veces este tipo de jefes, que somos seres humanos y que estamos propensos a una enfermedad o algún accidente o bien algún procedimiento quirúrgico y no son conscientes, al grado de tener un nivel jerárquico alto, deberían de comprender este tipo de cosas, que al menos alguno de sus colaboradores pueda sufrir alguno de estos temas, ¿no? Sí, pero creo que eso es lo más tóxico que puede haber en una persona, que no entienda que la persona está en un estado de vulnerabilidad, no porque la persona se haya puesto en ese estado, es una enfermedad. Algo que pasó, algo fortuito y pasó. Otro de los comentarios que yo leí aquí es que su jefe insinuó que se había inventado la enfermedad de su mamá y esa enfermedad era cáncer. O sea, ¿quién en la vida? Bueno, a lo mejor puede haber personas que sí lo hagan, que sí lo saben, pero, o sea, sinceramente, no. El tema de la salud para mí y la vida sí es un tema donde si tu jefe tiene estas actitudes es que de verdad es un jefe tóxico. Y es el tema de la salud, creo que debería de quedarnos claro que es no negociable. Porque si no tienes salud, no puedes ejercer una actividad, o sea, no estás listo para trabajar, porque puedes hasta tener un mayor riesgo. O sea, arriesgas, imagínense un operativo, alguien que tenga que conducir, que esté convaleciente
tienes muchos riesgos, uno para la empresa, a lo mejor para el accidente que pueda crear, y dos, para terceros que podría accidentar todo por este tipo de negligencia. Creo que siempre hemos escuchado algún caso de que ya lo dieron de alta, de emergencia. A mí me tocó ver con una de mis ex roomies. Ella trabajaba para un grupo de cervecería importante aquí en México y era doctora laboral. Entonces al chico tuvo un accidente en esta empresa donde él literal los cartones de cerveza los apilaba para que se los llevaran, y una máquina le cortó literalmente, le traspasó la mano, y lo único que hicieron fue llevarlo al hospital y literal sacaron a todos del área operativa como limpiando la escena de lo que había suscitado, ¿no? Sobre todo para poder seguir operando y manejarlo. En ese tipo de industria pueden manejar los accidentes de acuerdo a los niveles que suceden, ¿no? Porque puede ser una cortada menor, y lo reportaban de esa forma. Mi amiga estaba tan enojada porque querían que ella pusiera en el diagnóstico que era un accidente de riesgo menor. Desafortunadamente ella no hizo caso, bueno, desafortunadamente le digo porque terminó renunciando, porque querían obligarla a hacer este tipo de cosas, pero ella firme a sus principios, no lo hizo, y al final trataron de a este chico, como estaba joven, primerizo, lo convencieron de que firmara como su alta voluntaria. De hecho, igual el médico del hospital a donde lo llevaron, él decía que necesitaba por lo menos 3 días de reposo. O sea, afortunadamente no tocó ningún tendón, pero tenía una abertura en la mano, ¿no? O sea, y pues su trabajo no lo iba a permitir porque tenía que estar ocupando la extremidad. Y fue la empresa, lo hicieron firmar como su alta voluntaria, y mi amiga al día siguiente pues pensó que lo iba a ver, no sé, en una semana, 15 días después, y lo vio en la mañana y dice que ya lo habían puesto a trabajar. Entonces fue así como de what the fuck, o sea, ¿en qué clase de personas deben de ser para, digamos, minimizar este tipo de accidentes? No, porque, claro, si hubiera sido el director o algo. Ah, sí. No, los directivos. Digo, sí, no me los toques. ¿Sabes? O sea, en la fábrica de estrés de donde venimos en ello, o sea, había una jefa, una oficina de operaciones, donde ella era, yo tengo home office, pero los demás no. Y tú dices, oye, pero si estamos certificados, insisto, las que dicen ser pro igualdad y no discriminación, sinceramente tienen que repensar que no solo es el papel, o sea, tienes que ponerlo en práctica. Y también era como todos los beneficios para ella, y toda la gente que estábamos esperando también recibirlos, no estaba. Y la verdad es que eso yo dije, bueno, pues desafortunadamente mi experiencia con jefes tóxicos han sido con mujeres. Eso me duele porque desde lo feminista que soy, y no soy feminista radical, que claro, trato de tener como un equilibrio, pero sí me duele que existan dos tipos de mujeres, las que suman para ser líderes y que otras asciendan con ellas, y existan otras que estén haciendo micromanagement, que sientan que tienen que liderar desde el rencor y el odio que a lo mejor un jefe hombre les hizo, y entonces si a mí me lo hicieron, yo se lo voy a hacer a quien cuando esté más abajo que yo. Y eso, pues la verdad, yo sé que habla desde el dolor de esas mujeres, porque yo sé que nosotros afrontamos dobles obstáculos. O sea, el hombre es, sí, el liderazgo, porque ya es por tradición. Que también en algunas empresas no es así, ¿no? O sea, yo creo que todo es contextual. Ajá, no, por eso a eso yo he explicado. O sea, hay dos tipos desde mi punto de vista, y no es generalizado, pero yo estoy hablando de que muchas mujeres a veces que traen este rencor y que precisamente cometen estas situaciones de toxicidad, no es porque muchas veces también hay que entender que no lo hacen porque así un día despertaron, sino porque hubo una herida que les hizo hacer eso, desde mi punto de vista. Claro, aquí está Elena para a lo mejor aclararnos un poco más adelante, pero sí, creo que yo les puedo decir que los jefes que he tenido hombres,
he recibido más lecciones valiosas que las de mujeres, y no lo pongo en un término de género, pero sí creo que hay muchísimo más dolor en las mujeres que en los hombres sobre esta cuestión de ser jefes tóxicos. Sí, sobre la experiencia, ¿no? Sí, total, o sea. Que muchos traen la cultura arraigada de si a mí me costó, A ti a ti te te tiene que costar. Esa es la otra. Y eso creo que deberíamos de cambiar de idea, porque si a ti te costó, la verdad lo siento que hayas vivido en ese contexto, pero en lugar de restar, debemos de sumar. Y si a ti se te dificultó, creo que para las nuevas generaciones abrirías más puertas y más canales y somos más empáticos y ayudamos desde el conocimiento, desde la empatía. Desde el amor, ¿no? Sí, sobre todo para no hacer que esta persona que va recién ingresando quede igual a lo mejor con un trauma o algún ejercicio por sanar, y mejor acompañándolo, y vas a ver que va a crecer igual que tú o mejor, ¿no? Y les invitamos a en la descripción del video, en los comentarios, seguir sus historias. La frase central de este episodio va a ser: jefe tóxico, aquí te damos el manual para sobrevivir a él sin morir en el intento. Ya saben que aquí en esta parte del demo es como un recordatorio. Entonces, ¿qué les parece si abrimos la conversación con esta primera pregunta que les hago a ustedes? ¿Alguna vez han sentido que su jefe los ha llevado al límite? O sea, pero a los límites que hemos platicado, de las historias que contamos, ¿y cómo lograron mantener la calma? ¿Quieres empezar? A ver, ¿sabes? Es como, siempre he pensado, y esto sí es, siempre he pensado que la empresa no son las paredes, es la gente. Y que cuando alguien dice, es que la empresa hace, no es la empresa, es una persona, o es un área. Un grupo de personas. Exacto, o un grupo de personas, gracias Lili, un grupo de personas. Entonces creo que es importante que cuando hablemos de esto, le pongamos nombre. El área de ventas, o el jefe de ventas, o el de marketing, o de operaciones, hace. Porque cuando decimos la empresa son todos. Y me ha pasado muchas veces, digo, saliéndome un poco del contexto de la pregunta, que los directores a veces no saben lo que hacen los gerentes, o que los gerentes no saben qué hacen los coordinadores o los supervisores, y abajo es donde está toda la violencia. Y lo traigo a la mesa porque más allá de ser un jefe, ha sido, como dijo Lili, un grupo de personas, porque realmente es así, es un grupo de personas. Diríamos la mafia del poder. La mafia del poder, y eso es una mafia, un grupo de personas, no un grupo completo, que a mí me llevó a decir, ¿en dónde estoy? O sea, ¿qué es este lugar? ¿Qué hago aquí? Sí, a veces podemos preguntarnos, ¿es que de verdad está pasando esto? Llega la pregunta, ¿de verdad pasa esto? ¿En qué momento cambió, no? O sea, Sí. porque puede ser que a lo mejor al inicio haya sido bien Todo perfecto. y algo pasó en Lotso, entonces. Algo le pasó al otro. Recordemos, o sea, la verdad es que Toy Story, esa parte de la película es muy reflejante de esto. O sea, algo cambió en nosotros por algo puede pasar. Y el osito no era malo en principio, algo le pasó. Como yo les decía, o sea, a veces venimos heridas y empezamos, a mí me hicieron esto, entonces voy a hacer que los demás paguen. Eso. Si a mí me costó, y les va a costar el doble o el triple, no se los voy a dar tan fácil. O aquí las mujeres no, porque eres mujer. Sí. O sea, también pasa. Sí, no en claro. todos lados, pero sí pasa. O al revés, no, si tú eres hombre y yo soy mujer, porque no quiero, porque eres hombre, porque también pasa. Sí, pasa. Y recordemos, cada aldea godín es diferente. También eso, hay casos, como yo les decía, los unicornios, hay seguramente lugares donde hay trabajo digno. Y esos lugares, porque yo tengo una amiga de la que no voy a decir su historia y demás, pero yo recuerdo que yo la veía sufriendo demasiado en una de esas fábricas de estrés donde yo trabajé. O sea, yo la vi sufriendo, tenía una jefa pésima. Y de pronto, hoy está en una empresa increíble, desafortunadamente no mexicana. A mí me gustaría estar orgullosa de las empresas mexicanas, pues las ideas nacen desde aquí, desde nuestro país. Sin embargo, bueno, trabaja para una transnacional donde me encanta. Ella solamente va una vez al mes a la oficina. Wow. Y cuando va en un horario súper flexible para que no agarre tráfico. Ella se siente valorada, siente que todo su conocimiento y además las actividades que hace la empresa
ella se siente parte de algo muy bonito. Entonces, para mí eso es un unicornio porque es encontrar un trabajo digno donde me respetan, me valoran y tengo mi vida equilibrada, es decir, el trabajo con lo personal. Y eso es muy bonito, la verdad, de encontrar esas. Y no dudo que su productividad haya aumentado, porque sí, pues, perdón. tienes, o sea, como colaborador, en cuanto tú tienes todas estas, digamos, beneficios, lo que quieres es cuidarlo, ¿no? ¿Cómo no desconoces tus actividades? Porque te están, digamos, motivando a ti, tú tienes que responderle. O sea, aquí también es dar y recibir, ¿no? De ambas partes, ¿no? Porque si no, no funcionamos. En este contexto del jefe tóxico, ¿cómo ustedes han tenido que lidiar cuando su jefe tiene que, digamos, favorece a algunos cuantos y que aparte es muy notoria esa, o sea, marca mucho Ese favoritismo, Sí. que a lo mejor ese favoritismo viene de alguna razón, e lo vimos en el capítulo anterior, Sí. en Besos o Sí. Besos o no sabemos, pero ¿cómo lidiar con ese tipo de favoritismo? O sea, porque al final del día sí llega un punto en que tú dices, pero ¿por qué? O sea, si a lo mejor el elemento no es muy bueno y a ti, porque nos ha tocado ver casos que para favorecerlo te ponen actividades que a él le correspondían a ti, ¿no? ¿Cómo han logrado sobrevivir a esta parte? Ay, aquí necesito sus manos, necesito apoyo moral. Aquí. Ay, Puedes. he de confesarles que si tú me estás escuchando y lo sabes, donde alguien me dijo eso, que yo era la peor experiencia que había tenido como jefa. Y justamente por este tema de favoritismo. Y lo traigo porque creo que también es importante verlo de ese lado del jefe. O sea, tú a veces crees que lo estás haciendo todo bien, a veces crees que vas por buen camino y no siempre es así. Y a veces pasa que es un poco tú como jefe y también mucho el colaborador. ¿Por qué? Porque tal vez esta persona necesitaba mucha atención en extremo que yo no podía dar porque no tenía el tiempo, porque a veces hacen las actividades de 2 o 3 personas al mismo tiempo. Mi intención jamás fue herir, mi intención jamás fue romper nada, mi intención jamás fue hacer sentir mal a nadie, pero la verdad es que a veces entre todo lo que tenía que hacer, no me daba el tiempo para reconocer a alguien, no me di el tiempo para decir felicidades, no me di el tiempo para conocer a fondo a todo mi equipo. Y hubo logros de los que yo dejé pasar, porque justamente o tenía una junta, o tenía otra junta, o tenía un reporte, o tenía algo que hacer, o algo que entregar, o alguien ya me llamó, o algo pasó, y todo el tiempo corría. Entonces, creo que también es importante que los jefes de jefes, es decir, los jefes de líderes, revisen el nivel de actividades que tiene su equipo de trabajo, porque justamente por eso puedes volverte tóxico sin saberlo. Y entonces cuando llegas muy contento a las 8, 9 de la mañana y dices, planea mi día, voy a hacer esto, terminas siendo las 9 de la noche, no hiciste nada de lo que planeaste, y que alguien llegue y te diga, oye, es que yo hice esto y no me reconociste, y tú ya sí, con todo ese cansancio, con toda tu historia de atrás, vamos a decir, oye, sí tienes razón, vamos a reconocerlo. Ay, ¿es en serio? O sea, ¿de verdad? Y no, está mal que hagamos eso. Yo creo que se vale decir, está mal, no fue lo correcto. No le hagamos eso a nuestro equipo de trabajo. Y comprendo a veces el nivel excesivo de todo lo que tenemos que hacer, el mismo estrés que ponen nuestros jefes sobre nosotros mismos, pero creo que sí es importante recordar que hay gente a nuestro cargo, y así como todas estas personas que mandaron sus comentarios se sintieron, tal vez nosotros hacemos sentir así a alguien sin querer. Y sí es importante detenerte y pensar, esta es la persona que quiero ser para mi equipo. Un abrazo. un abrazo. Pero más que un abrazo, un reconocimiento. Creo que sí, no es fácil como jefe a veces también hacerte tu autoevaluación. Sí. ¿No? Porque muchas veces los jefes evalúan de aquí para allá. Sí. No hay una evaluación 360 donde es ping-pong. Sí he tenido que lidiar con jefes tóxicos y que sí favorecen y que han favorecido a unos cuantos en una de las renuncias, que por ahí alguna vez me recordaron. Yo le dije, oye, es que ¿por qué tú crees que yo soy diferente a tus
otros dos gerentes, ¿no? Porque yo no puedo llegar a ser gerente si tienes a alguien que no hace las cosas, que no tiene resultados. Me puse a estudiar y yo decía, es que, pues, o sea, ¿a mí qué me hace diferente de ellos? O sea, ¿por qué los favoreces? Y digo, cada jefe tendrá alguna razón para actuar así, porque al final del día somos humanos y de cierta manera somos afines a ciertas personas, ¿no? Entonces, imagínate que tú llegas a una organización y hay gente que no te agrada, pero es gente que tiene que estar ahí y tú tienes que lidiar con eso y obviamente te llevas con otros mejor, pero creo que el equilibrio está en que tienes que precisamente llegar a ese punto donde tienes que separar lo personal de lo laboral en la medida de lo posible. En este tema del favoritismo, yo creería que tiene que ver más con nuestra inteligencia emocional de cómo gestionamos, justamente para evitar dar preferencias a unos o a otros. Porque en lo personal, yo sí me he sentido no valorada, me he sentido inferior cuando hacen ese tipo de diferenciaciones, porque yo digo, es que ¿qué me hace diferente? ¿Por qué no me ayudas a entender eso de que haya favoritos? Para mí sí es como, ¿por qué? Aparte porque son muy obvios, no te pueden dar una respuesta objetiva, ¿no? Casi todo es subjetivo, como de por esta razón, o tratan como de desviarte del tema, porque no tienen objetivamente, a ver, ¿sabes qué? No te estoy considerando para esto, por estos 3 puntos, porque a lo mejor te hace falta mayor conocimiento en este tema, o ese. Y terminas en frases como la que yo utilizaba, ¿no? Ay, es que esta persona necesita mucha atención, y realmente no era eso, yo no le estaba prestando la atención que se merecía por yo ser su jefa, y ese fue mi error. Eso fue algo que me tocó asumir, me dolió, sí me dolió haber lastimado a alguien, pero pues... Pero te queda la experiencia, digo. Sí. Como tal, también creo que los jefes o los colaboradores debemos de tener esta apertura siendo jefe para que poder recibir de alguna forma asertiva. Sí, asertiva, los comentarios que nos den nuestros trabajadores, porque si ya van más de una persona, ahí tú tendrías que decir algo. Hay una alerta, o sea, hay una inconformidad que tengo que atender. Porque si no empiezo a generar un ambiente de trabajo muy tenso y yo por salida podría decir que el colaborador ya no me funciona, ¿no? Y como colaborador también ser objetivo en nuestras demandas. Es por ejemplo lo que dice Lili, yo siento que no me siento valorada por esto y por esto y por esta razón. Dime qué me hace falta para poder tener una gerencia con los otros 2 gerentes. ¿Por qué a mí no me puedes dar la oportunidad que ellos te diste? Que a lo mejor ellos no te están dando resultados como yo tal vez podría dar, ¿no? Porque si estamos en una apertura de a lo mejor equidad, no brindamos esa oportunidad a ambos, sea el género que sea, y cuando no te pueden responder, es lo que decíamos, todo es objetivo y es ahí donde a lo mejor ya se empieza a malinterpretar como son sus favoritos. Sí. Y muchas veces no va... A lo mejor ni siquiera lo son, pero como no tienen la capacidad de decirte, oye, o por lo menos no la capacidad, o a lo mejor de ser transparentes y decirte, es que esto es lo que está pasando. Yo la verdad es que me hubiera sentido más tranquila si me hubieran dicho, es que mira, a ti te falta esta parte, o sea, ellos como sea han dirigido 3 o 4 personas y tú apenas llevas 1 o 2, entonces te faltan estos cursos. Si yo hubiese recibido esa retroalimentación, no hubiera estado tan molesta por la situación. ¿Sabes por qué? Porque te preparas. Exacto. Entenderías y dirías, no es mi momento, pero me voy a preparar. Corrijo y mejoro. Sí, ¿cómo se manejan ustedes? ¿O cuál es su mejor técnica para no ser el próximo blanco de un jefe tóxico? Yo voy a renunciar. Esperen, con permiso. Aquí sí me gustaría contestar como profesional de desarrollo organizacional. Creo que es suma y extremadamente importante trabajar en la inteligencia emocional de los colaboradores. Como empresa, como líderes de recursos, sí tenemos la responsabilidad de poder garantizar el aprendizaje continuo de nuestros líderes. Y justamente hoy la capacitación, ellos ya tienen las habilidades duras. ¿Por qué? Porque tienen licenciaturas, maestrías, talleres, cursos. Pero a veces su historia personal no te prepara para llegar a eso, como a mí me pasó, y llegas muy en inocencia
y a ti te contratan para resolver. Tú tienes que resolver todo lo que está alrededor y a veces no te dicen, oye, sabes que tienes a tu cargo gente y que esa gente tiene emociones, tiene sentimientos y que tú eres responsable de cómo vas a gestionar a tu equipo de trabajo para que se sienta bien. Entonces, sí creo importante que como empresa generemos cursos y talleres para trabajar también la inteligencia personal de los colaboradores. Algo que comentábamos hace un rato, tú, Oski, lo comentaste, el tema de la percepción. Muchas veces puede ser que lo que esté percibiendo la gente de ti no sea correcto, pero entonces tienes que entender que la gente lo percibe y tienes que sentarte a hacer ejercicio de introspección para entender por qué eso es lo que la gente percibe. A veces ni siquiera es tuyo, a veces fue un chisme que tú ni sabías que existía, a veces fue una expresión inconsciente, un gesto, una cara que hiciste a alguien y eso generó eso y no eres tú y entonces hubo algo que está sumando a que todo el mundo me vea así o la mayor parte del equipo me vea así. Entonces cuando pasa eso, son recursos humanos, desarrollo organizacional, son estrategias que nosotros tenemos y que sí hacemos para acompañar a nuestro equipo. Y como decía Lili, te voy a ayudar a gestionar todo eso, a trabajar todo eso, para que absolutamente nadie en esa empresa tenga que decir qué voy a hacer, cómo me voy a cuidar, para no ser el próximo blanco de ese jefe tóxico. Es responsabilidad, y esta es mi muy particular opinión, es responsabilidad de los líderes que la gente no tenga que hacerse esa pregunta, y yo redirecciono esa pregunta a capacitación, a recursos humanos, a desarrollo organizacional. ¿Qué van a hacer para que ninguno de los colaboradores de esa empresa tenga que preguntarse qué voy a hacer para no ser el próximo blanco del jefe tóxico? Que la pregunta sea qué voy a hacer para que aquí no tengamos jefes tóxicos. Muy bien, Milena, yo creo que el cierre está perfecto, sobre todo porque con esta capacitación que se les brindaría a los jefes, lejos ya de ser un jefe, se volvería un líder. Exacto. Que la palabra es muy diferente y créanme que a veces muchos jefes se consideran líderes y no lo son, porque no tienen los lineamientos que son los básicos. Creo que un líder escucha antes de comunicar, porque si no sabe escuchar lo que su personal necesita, como tú dices, necesitas estudiar a tu equipo de trabajo, y no es un estudio, digamos, de conocimiento. No, está aquí. Desde aquí porque, como tú dices, el equipo de trabajo tiene a lo mejor diferentes contextos sociales, inclusive hay personas que algunos somos más dispersos, otras personas tenemos algunas condicionantes. Sí, es la otra parte, o sea, cuando dices, o sea, un líder va a saber qué tipo de colaboradores tiene. Y voy aquí a exaltar una cualidad muy importante de Oski. Él fue líder de dos arquitectas, pero él supo identificar cuáles eran las habilidades y las áreas de oportunidad de cada una, y entonces a cada una le dejaba el trabajo conforme iba, y eso es un líder. Un jefe es el que dice, toma, te doy este trabajo y luego me dices cómo está. Esa es la diferencia, porque en lugar de yo aventar el trabajo y decir, sí, hazlo, y luego me das resultados, voy a ver si en algún momento se te dificultó esa tarea, si al momento de delegarte hubo aspectos que a lo mejor yo no consideré, porque a lo mejor yo te estoy diciendo, lo vamos a medir por KPIs, y yo estoy dando por hecho que tú sabes que es un KPI, y hay organizaciones, créanmelo, que no entienden lo que es un KPI, y no tiene nada que ver, que quede claro, porque yo eso lo veo negativo, pero eso se puede aprender. Hay habilidades que se pueden aprender, y una es el liderazgo. Eso, de verdad, sí. y ahí uno tiene que trabajar mucha inteligencia emocional, ya lo dijo, hay que trabajar, hay mucha habilidad blanda, y por esa razón recalcó y me sumo a lo que dice Oski, hay una diferencia entre líder y jefe. El líder trabaja por ser mejor, por estar en una mejora continua. El jefe, pues sí, le das el puesto, es más, le pones gerente, le pones director, directora, pero el puesto por sí solo no te va a hacer un líder. De hecho, yo creo que una de las red flags para poder identificar a un jefe tóxico es en el momento en que, no sé, te diriges a algún ingeniero o personal que tenga una jerarquía alta, decir, soy el director, soy el gerente. Ya cuando alguien se presenta de esa forma es como de,
Wow. Yo, por experiencia, yo agregaría licenciada, Sí, ingeniero, porque maestra. muchos, a mí me ha tocado, Sí. digo, por la Sí. situación en la que me encuentro, me ha tocado trabajar tanto con líderes de privados y de la parte de gobierno. Y son las personas que prefieren parecer desapercibidos porque digamos que para ellos el estrella es su personaje. Para ellos el estrella es su personaje. Entonces, ellos tratan como de no hacer tanto ruido, porque aquí los que brillan son su equipo de trabajo. Entonces, Sí. ese es, creo que es la base del liderazgo, donde el jefe o el líder no es el que brilla, sino al contrario se encarga de que su equipo sea el que brille, que sobresalga, que crezca, porque crecen en conjunto. Y aquí yo creo que sí es súper importante, digo, soy desarrollo organizacional, es mucho de lo que estudié, la cultura de la empresa. Y realmente es una cosa es lo que dice en papel, la visión, lo que ya habíamos dicho, y otra cosa es lo que tú quieres como jefe, como líder, como dueño de esa empresa, que tu gente viva cada día. Yo creo mucho en eso de la resonancia y la vibra. Entonces, cuando tú contratas a alguien, ¿desde dónde lo estás contratando? ¿Qué vibra tienes? ¿Por qué? Porque si tú eres punitivo y golpeador y quieres gente que haga lo que tú dices, obviamente no vas a contratar a gente que te diga, no, es por aquí. No, contratas gente que tal vez va empezando, que no tiene tanta experiencia y no termina sumando a la empresa. Si tú vas a ser líder de líderes, si vas a contratar a gente experta, déjalos hacer su trabajo. Y entonces ahí el liderazgo no es que tú sepas más que tu gente, es que tengas esa claridad, esa empatía, ese amor, como lo dijo Lili Deoski, de poder ver el talento de cada uno de esos colaboradores y hacer que entre todos sumen y que no te necesiten. ¿Por qué? Porque entonces tú no vas a estar micromanagement, ni supervisando, ni gestionando su trabajo. Tu trabajo entonces va a ser potencializar, porque ellos ya resuelven, porque son expertos. Y entonces tú, ¿qué haces? Nuevas estrategias, potencializas todo ese talento. Y si antes hacíamos 10 cosas en una hora, ahora vamos a hacer 100 cosas en una hora. ¿Por qué? Porque todo ese talento lo hizo posible. Y tú ayudaste a que todo ese talento se conjuntara para que sucediera, y tu visión es diferente. La pregunta es, ¿estás listo para no tener el control? ¿Estás listo para soltar al equipo, para que brillen, para que ellos hacen lo que hacen mejor? ¿Tú puedes hacer eso? Si tu respuesta es no, hay que trabajar un poquito. Que a lo mejor las organizaciones apenas están visualizando que también puede haber terapia desde el trabajo. Créanme, sí, ese trabajo que hizo Elena, a lo mejor la mitad de la empresa sí acudió a ella, donde yo la conocí, y la otra a lo mejor no, porque no veía ese valor de justamente de mejorar como personas. Y no me refiero a la parte personal, porque ahí también tiene uno que manejar ir con su terapeuta y decir, bueno, es que yo de niña y ya esas cosas las trabajas, pero con un terapeuta laboral, o sea, y me refiero a alguien que te escuche de, oye, es que yo no sé si estoy gestionando bien esta situación. O sea, yo no sé si al momento de estar haciendo esto lo estoy haciendo desde mi ego, o si realmente le estoy dando una retroalimentación adecuada a mis subordinados. O por qué tengo tanto miedo de soltar el control. Esa es otra, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que tener aquí a mi gente? Y ¿dónde estás? Y el otro, estoy en el baño y voy. O sea, ese tipo me contestaste la primera vez que sí, o aquí siempre has hecho así y te callas y tú, ay, ok. Ese tipo, yo considero que sí hay un valor muy grande de tener un psicólogo dentro de la organización que se ocupe de este tipo de cosas. Yo sí le doy un valor muy grande. Cuando yo conocí a Elena, de verdad me ayudó muchísimo en cómo desarrollar estas situaciones, ¿no? Porque evolucionas a tu equipo de trabajo. Sí, y te evolucionas tú y a tu empresa la transformas. Porque como ustedes decían, ¿cuál es el beneficio de tener líderes y no jefes? La gente está motivada, y una persona motivada, muchos estudios, muchas encuestas, muchas entrevistas manejan que la productividad se puede incrementar hasta el 150, 200% de una persona motivada, porque es yo quiero ir, y motivado me siento creativo, motivado no me canso, motivado tengo un sentido de todo lo que hago.
es más hasta innovador hoy en día. Exacto, O sea, sí, hoy en sí, día sí. con todas las herramientas que hay y demás, o sea, la gente hasta te puede desarrollar procesos cuando va motivado al trabajo. Exacto, que aquí yo haría una pregunta. Cuando tú piensas en ese jefe, en esa persona que tú dices, híjole, no es un jefe, es un líder, ¿piensas en lo que te hizo sentir? ¿O piensas, como ya lo habíamos comentado alguna vez en otro capítulo, piensas en todo lo que hace, el diplomado, la licenciatura, la maestría, la especialización, el máster? ¿Qué es lo que ves, a la persona o al conocimiento? A la persona. Ay, yo la verdad es que a las personas, pero creo que lo que me hicieron sentir. Y además, no solo eso, lo que me hicieron reflexionar. De pronto cuando yo me sentía afectada emocionalmente por alguna cosa, o sea, de pronto me preguntaban, oye, ¿y ya checaste por qué te pasa, por qué te afecta tanto? La primera pregunta, o en otro trabajo de, oye, yo entiendo que tengas estas, o sea, como decía Elena, no somos perfectos y también cometemos errores. Yo recibí la retroalimentación de alguien que me dijo, oye, ¿te fijas cómo mandas tus correos? Porque tú no sabes cómo hace sentir a una persona nada más por cómo los mandas, porque eres muy incisiva y sabes dónde dar el blanco para lastimar a alguien. Y lo das, ¿no? Y desde ese día yo entendí, que le agradezco mucho a esa persona, que nada más fue mi jefe un mes, pero esa persona me ayudó a entender que sí, que realmente yo podía ser una persona malvada desde un correo, o sea, y desde 2 o 3 palabras. Y eso me ayudó para mi siguiente nivel, para hacer que solo comunicara lo que tenía que decir y donde no tenía que decir nada porque no sumaba al crecimiento, lo dejaba fuera. Y aquí aplican, ¿no? El de tienes el valor o te vale. Sí. Y si te vale, pues jefe tóxico. Y si no te vale, o sea, es un camino largo, porque sí es un aceptar que no lo hiciste bien, aceptar que metiste la pata, que sin querer lastimaste a alguien de tu equipo o a todo el equipo, que tal vez fue talento que se fugó, y esa responsabilidad en parte lleva un poquito de tu falta de conocimiento, de preparación, pero siempre podemos hacer algo diferente. Si hacia atrás ya nos equivocamos, hacia adelante podemos hacer algo diferente para que no un colaborador, una persona pueda ser mejor. De verdad que a veces tú no sabes cómo puedes nutrir a alguien y 10 años después un CEO en un discurso podría decir, yo tuve un jefe que me dijo, tú puedes, y yo le creí y estoy aquí. Ese es el nivel de transformación que a veces los líderes tienen y que los jefes tóxicos quisieran tener, pero su misma herida, su misma toxicidad, su misma enfermedad psicológica, la vida, el karma, no se los permite. Que, por ejemplo, en las Europas, hablando de nuestro capítulo anterior, ya hay mucho el proceso del offboarding, el cierre. Sí. Aquí apenas se está manejando. hablando. ¿Por qué? Pues porque es esa resistencia al cambio, porque es disruptivo, es diferente y es ¿cómo voy a hacer un proceso si estoy despidiendo a alguien para que se vaya bien? ¿Por qué no? Así como yo te llamé para que te sumaras a mi equipo, o sea, cual sea que la circunstancia, que por reclutamiento, que porque eres mi cuate, porque lo que sea, porque a mí me pasó, o sea, una amiga hizo llamada conmigo y dijo, sí, pero al momento del cierre fue como, te mando un correo, Sí, que eso gracias. y gracias, ¿no? O personas que los destrozaron al final y así los mandaron justamente en su salida. Y eso habla mucho de cómo somos como en su mayoría organizaciones en México, de que no tenemos esa capacidad de gestionar. Así como te agradezco que te hayas unido al equipo, también debo de agradecerte para que te vayas y que tengas un cierre, porque esto también, como en el capítulo anterior, también es un duelo. Tener un cierre digno es algo que yo creo que valoramos todas las personas que estamos en el mundo godín, en el mundo laboral en general. Exacto. ¿Cómo mantienes tu equilibrio para no convertirte en un títere de un jefe tóxico? O sea, ¿cómo podríamos mantener ese equilibrio de decir, no, o sea, no me vas a manipular? Es que, bueno, yo siento que eso se aborda mucho desde el tema psicológico, desde el tema espiritual, porque cuando nosotros tenemos una herida, esa herida si la tocan, te duele. Por ejemplo, llega un jefe y me avienta las cosas y me dice, termínalo pronto. Yo podría decir tranquilamente, serenamente, relajadamente,
Tengo la tarea A y la tarea B. El nivel de importancia de esta, me comentaste que era urgente, esta es urgente, esto entiendo que es urgente. ¿Crees que pueda tener otro recurso adicional para terminar esto de urgencia? ¿O cómo le podríamos dar prioridad? ¿Qué prioridad le doy a qué? ¿Cómo me ayudas? Lo manejaste bien, porque no es algo que te pegue, pero si es algo que aquí duele, es esa herida que tú tienes, no, y llegó y me aventó, y entonces, y después, y yo creo que también esos son mensajes que te da la vida de lo que te checa, te choca, ¿qué me está chocando? Y ojo, no quiere decir que tú seas grosera y que por eso te choca, que llegue el jefe y te aviente las cosas. No. Quiere decir que ahí hay algo implícito. Y, o sea, pueden ser muchas cosas, pero primero yo diría que en esencia de persona, revisar qué es eso que nos molesta de esa situación. Lo segundo, y creo que es muy dicho, es no te lo tomes personal, que es de las cosas más difíciles que hay, porque ¿cómo no va a ser personal si me está gritando? No, a ver, espera, quítale, me está gritando, dejémosle, está gritando. Juancho está gritando. Pepe Grillo está gritando. Manuelito está gritando. Él grita, porque en el momento que dices me está, me hizo, me dijo, se vuelve personal. Cuando tú lo manejas en él grita, él insulta, es él, es esa persona. Ahora, también tú puedes revisar técnicas asertivas, que hay infinidad de técnicas asertivas para poder contestar. Muchas veces el jefe tóxico lo que quiere o es no perder el poder, no perder el control o el reconocimiento o el foco. Y también es importante entender que eso, híjole, quien los hace ya es una maestría de verdad, pocas personas lo he visto. Cuando tú puedes hablarle desde el amor a ese jefe y decir, entiendo que todo es urgente, comprendo que todo es urgente y yo quisiera poder entregar todo de manera urgente, pero tengo 2 proyectos al mismo tiempo. Este me lleva 1 hora, este me lleva 4 horas y con este ya son 8. En total estamos hablando que son 14 horas de inversión de tiempo en todos estos trabajos. No te quiero fallar, no te quiero quedar mal. ¿Qué crees que puedas darme un recurso para que tu trabajo se siga viendo como ese líder que yo veo que sí eres? ¿Crees que hay algo que me puedas dar, alguna persona? ¿Con qué trabajo me voy primero? ¿Quieres que redacte un correo explicando esto? De acuerdo a lo que tú sabes, ¿qué puedo hacer yo? Porque también es verdad que los jefes tienen información que nosotros no tenemos. Mi visión es aquí. La visión de mi jefe es acá. Yo solo veo este rango. Como él está más arriba, la información que tiene es diferente. Yo a veces no puedo entender lo que mi jefe ve. O porque me lo está pidiendo de forma urgente. Exacto. Y entonces a veces antes de tener el choque, ay, otra vez, Pepe, sí poder decir, a ver, Pepe, son 14 horas de trabajo, Pepe, no te quiero fallar, Pepe, ¿qué hacemos? O sea, pero también si yo no puedo hablarlo, si yo no puedo expresarlo, si yo no puedo decirlo, ojo, soy yo la que no puede hablarlo, la que no puede decirlo. Y creo que ahí se van muchas cosas, porque también cuando te gritan todo el tiempo, ya esa empatía, por más que tú quieras, pues tampoco ya nace, tampoco ya te sale, porque ya es mucho el cansancio. Entonces yo de inicio me iría con revisemos muchas técnicas asertivas para manejar conflictos. Hay muchos libros, hay mucha información que podemos obtener. La segunda, también revísate tú para saber, uno, cuál es el nivel emocional, el de hartazgo que tienes en ese momento, saber si puedes emocionalmente, psicológicamente, maduramente, con inteligencia, responder a eso. Y si ya no puedes, entonces es aguas porque hay algo en ti que ya te sobrepasó. Eres persona, eres humano y se vale a revisar y decir, híjole, ya me está sobrepasando. Es momento para replantarte. Es un buen lugar para continuar. Es momento de tomar terapia. Es momento de amigas, chisme, SOS. Ya, Pepe Grillo, ya. No sé si recuerdan, bueno, que en psicología es muy famoso el experimento de la universidad que hicieron, donde aparte del sótano de la Universidad de Estados Unidos, colocan chicos, estudiantes que son presos y otros estudiantes que se vuelven
como policías que cuidan, no recuerdo el nombre, incluso hasta hay muchas películas de este tema, 2 o 3. Ah, sí, cierto, sí, sí, he visto películas de eso. Y al final del día, o sea, el experimento no termina en el tiempo que tenían establecido. ¿Por qué? Porque los guardias, esa es la palabra que buscaba, los guardias se vuelven muy punitivos y aquellos que estaban encerrados en la celda empiezan a sufrir muchísima violencia. ¿Por qué? Porque se vuelven una cofradía. Exacto. Todas estas personas que están como celadores hacen esa cofradía donde todos hablan el mismo idioma y el idioma es intimidar, el idioma es golpear, el idioma es menospreciar. Entonces, si esto lo llevamos a un nivel de empresa, una sola persona que no sea la persona correcta, y no desde el conocimiento, sino desde lo que es como persona y ser humano, puede contaminar a muchas más, porque lo que decíamos hace un rato, tú vas a contratar a lo que te vibra, lo que tú necesitas para mantenerte en ese poder. Entonces, una sola persona puede romper muchas cosas y es complicado cuando tú ya tienes ese nivel de oscuridad tan profundo, de herida profunda, incluso hasta narcisismo, porque muchos de los jefes tóxicos son narcisistas, sorry. Bastantes. Realmente es algo que no van a querer hacer porque no quieren, porque no les conviene. Es eso donde tienes esa facilidad de manipular a todos, esa labia que es súper increíble. Yo no me canso de admirarlo porque de verdad es admirable la labia, el nivel de inteligencia para manipular a todos. Victimizarse hasta. Sí, o sea, sí, no, es impresionante. Los que somos líderes de esto, los líderes de las diferentes áreas, entrar y observar un poco más a fondo y escuchar al equipo completo, no a veces solo al líder, sino también darle voz al equipo para saber qué están viviendo y replantearte si es la persona correcta la que está ocupando ese lugar, porque hay personas como nosotros, como yo en su momento fui, con falta de conocimiento, de información, donde me equivoqué, lo siento, me equivoqué, me dolió, aprendí y rectifiqué, pero también hay personas que son así porque quieren, porque les gustan y no quieren cambiar y no van a cambiar porque el narcisismo, la herida es muy profunda, la oscuridad que hay adentro es mucho, el pánico de decir, híjole, yo soy por mi puesto, yo soy porque soy gerente, el director, CEO, coordinador, supervisor, y si me quitan el supervisor antes de mi nombre, ya no soy nada, y lo van a defender porque son por el puesto y van a defender ese puesto con todo, aunque se pierdan ellos mismos, aunque pierdan esa humanidad, porque no están listos para verse. Y entonces tú como empresa, y aquí sí es tú como líder de esos líderes, como líder de otras áreas, como recursos humanos, como desarrollo organizacional, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Y realmente el despido de este colaborador es algo viable, porque a veces aunque tú quieras, no por el nivel de resultados, de conocimientos que da, porque la empresa no está dispuesta a traer a alguien, como es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Y también la empresa dice, yo vivo porque pues necesito dinero, yo soy empresa porque recaudo fondos, busco riqueza, esa es mi razón de ser. Y a veces los jefes, los dueños dicen, híjole, pues aquí sí tengo resultados, no importa cómo se siente la gente, pero tengo resultados. O abrir y decir, hay otras personas que me pueden dar mejores resultados, porque lo que ya hablábamos, mi gente está motivada, mi gente está comprometida, se siente contenta con su trabajo, y si hoy doy el 150, el 200% asegurado con un cambio. La pregunta es, ¿la empresa está lista para eso? Y si la empresa no está lista para eso, todos los que vivimos con ese jefe tóxico, estamos listos para irnos, estamos listos para trabajar y quedarnos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Al buzón de quejas llegó una historia. Yo la reduciría, ¿sabes cómo? Como esas historias de amor de, después de un cucaracho viene un buen muchacho. Así voy a resumir esta historia, pero con jefes tóxicos. Iván empezó a trabajar en un hospital privado en 2019. Ahí conoció a Angélica, quien rápidamente se convirtió en su mejor amiga. Compartieron fiestas, momentos familiares e incluso un año nuevo juntos.
Con la llegada de la pandemia, Angélica consiguió un puesto como jefa en una empresa privada y poco después llevó a Iván a trabajar con ella. Al principio, trabajar juntos fue pues una experiencia positiva, lo que yo les decía, alguien te invita a trabajar desde el reclutamiento o desde otro punto de vista y aquí está, ¿no? Con el paso de las semanas, Angélica inició una relación sentimental fuera del trabajo. Mientras tanto, Iván se convirtió en su mano derecha. Iván la apoyaba realizando proyectos, compartían ideas y él reconocía pues su gran inteligencia, aunque empezaba a notar a veces que la usaba de manera negativa. Tiempo después se integraron nuevos ingenieros al equipo, incluyendo a Chucho. Al inicio el ambiente era de camaradería, o sea, desayunos, comidas y bromas entre todos. Así, muy lindo. Muy lindo, o sea, imagínense todo esto, todo muy lindo. 1 año y medio después, la situación cambió. Aquí ya viene el punto crítico. Angélica terminó su relación sentimental, la cual la tenía contenta, y al poco tiempo le confesó a Iván que se estaba enamorando de Chucho. Recordemos que Chucho es parte del equipo de ingenieros. Él, viendo a su amiga deprimida, la animó a intentarlo. Angélica y Chucho comenzaron una relación en secreto, la cual solo Iván lo sabía. Pero desde entonces todo cambió para él en el trabajo. O sea, Chucho comenzó a recibir los mejores proyectos, mientras que Iván era relegado, perdiendo responsabilidades. Los errores de Chucho se toleraban, pero a Iván lo reprendían duramente. Primero en privado y luego ya después en público. La amistad se desmoronó, evidentemente, y Angélica dejó de ser su amiga para convertirse en una jefa autoritaria que privilegiaba a su pareja. Iván se quedó con solo un proyecto y su esfuerzo cada vez era menos visible para los demás. Los gritos, humillaciones y malos tratos se volvieron constantes, hasta que un día, tras una reprimenda injusta, Iván rompió en llanto, y ese fue su límite. Se enfrentó a Angélica, o sea, después de hacer ese quiebre de llanto, se enfrentó a Angélica, y ella en respuesta se victimizó, haciéndolo ver a él como el agresor. Las discusiones se intensificaron, los insultos se hicieron comunes, y el ambiente laboral se volvió irrespirable. Iván empezó a ver que no era el único. Angélica comenzó a ser grosera con otros empleados también. Algunos compañeros se solidarizaron con Iván. La situación llegó al extremo cuando, tras un problema de puntualidad en el que Iván avisó que llegaría tarde por temas de tráfico que son comunes en esta ciudad, Angélica lo mandó de regreso a su casa. Mientras tanto, Chucho seguía acumulando ausencias y vacaciones con total impunidad. Después de reportes mutuos, la situación escaló a un comité de prevención de violencia laboral que, mientras revisaba su caso, ella intentó sobornar a Iván. Iván descubrió, Angélica intentó sobornarlo pues para ocultar su relación con Chucho, e Iván se negó. Finalmente, el 31 de enero del 2024, Iván fue despedido y se despidió de sus compañeros, y muchos le confirmaron que ya sospechaban todo lo que ocurría entre Angélica y Chucho. Pues desafortunadamente pues es despedido, pero hoy Iván cuenta que trabaja en una empresa donde se siente respetado y valorado. No guarda rencor y agradece haber salido de un ambiente tóxico y haber recuperado su dignidad. El mensaje que deja esta historia es que no hay que permitir el abuso laboral, y a veces ser despedido es la mejor forma de comenzar una vida mejor. Muchas gracias a Iván por compartirnos esta historia, porque básicamente ha tocado todos los puntos que hablamos en todo este programa. Y que claro, se ven las fases, ¿no? De que se conocen, forman camaradería, ven que eres mi mano derecha. Todo bello. Todo bello, y lo que veíamos en el episodio 3, ¿no? De cuando ya los intereses profesionales se juntan con los personales. Acuérdense de los conflictos de interés que platicamos en el episodio 3. Y pues la verdad, pues así como esta historia, seguramente hay muchas, que seguramente algunos están escuchando porque lo pasaron. El tema del poder, la gente dice, es que el poder cambia a la gente, pero yo diría que, como encontré en una frase por ahí o en alguna reflexión en redes sociales, yo no sé si la dijo Anthony Hopkins o no, pero habla sobre el hecho de que el poder no cambia a las personas, sino es que simplemente las personas verdaderamente muestran su cara, porque al momento de tener un puesto con poder,
les quita ese miedo para Consecuencias, ¿no? cometer actos que son contrarios a lo que normalmente nosotros consideraríamos positivos o buenos. Como ya es de nuestro agrado que Elena esté aquí acompañándonos, por eso la volvimos a traer. Gracias. Yo encantada. En la descripción de aquí del video van a encontrar su curso. Y si quieres hablarnos un poquito de él. Pues creo importante que muchas veces cuando tenemos estos procesos de duelo, cuando estamos viviendo un momento muy oscuro, a veces no sabes cuál es tu siguiente paso. A veces no sabes qué es eso que tienes que hacer o desde dónde lo tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Entonces, pues es momento de construir tus metas. Y qué mejor desde la autoestima, porque estos procesos de duelo te desgastan. Yo me acuerdo mucho con algún cliente que tuve alguna vez que me decía, es que, ¿sabes? Es como si hubiera corrido una carrera y me detengo y me doy cuenta de que tengo cortadas y moretones y heridas y golpes y entonces me veo tan lastimado que en este momento solo quiero que ya no me duela. Y es ese momento de protegerte, de cuidarte, porque realmente sí sufriste mucho, son procesos de duelo muy fuertes, de mucho sufrimiento, y no es físico a veces, el dolor emocional también se siente, también pega, de ahí la ansiedad, de ahí los ataques de pánico y muchas cosas que justamente un jefe tóxico, un lugar tóxico conlleva a que estas personas lo vivan así, y no estas personas, que cualquiera de nosotros lo podamos vivir de esa manera. Y tener la oportunidad de encontrar ese lugar, ese espacio donde puedas replantear tus metas, cuidar un poco más de ti, recuperar un poco de ese brillo que ese lugar te quitó, que se apagó un poquito. Creo que es importante, y este taller está pensado en eso, en recuperar ese brillo, hacerlo con amor, con gente que te va a acompañar, que vivió lo mismo que tú, que no te vas a tener que sentir juzgado, sino es un acompañamiento en conjunto, porque te vas a encontrar esa gente que necesitas. No creo en las coincidencias, Sí, en las causalidades. Entonces ahí vas a encontrar gente que te va a apoyar, te voy a acompañar en ese proceso, no estás solo, eso es importante que lo sepas, no estás solo. Y curar desde el amor, reconstruirte desde el amor, es importante, tienes una misión. Estás aquí por algo, viviste esto por algo, hay que darte voz, hay que darte brillo para recuperarte y que llegues a donde tienes que llegar, de la forma que tienes que llegar, como la estrella que sí eres. Y este taller pues es para eso. Ahora sí vayamos a preguntar lo que seguramente muchos de nuestros oyentes y de quienes nos ven también, pero que de acuerdo a tu experiencia y tu conocimiento, ¿cuáles son las conductas que definen a un jefe tóxico y por qué a veces no las identificamos de inmediato? Hay jefes tóxicos, hay jefes que envidian a sus colaboradores, que realmente los envidian y no quieren que brillen. Eso sí no lo vi venir. Sí pasa. Sí, y entonces si este colaborador hace algo que sobresale más que yo. Exacto, porque tú eres un tonto, tú lo hiciste mal. Si este colaborador dice, ay, es que he tenido tanto trabajo que estoy cansada, yo lo resumo, entonces está diciendo que yo como su jefe no trabajo y no hago nada. Y entonces son estas personas que tienen envidia, que no quieren que sus colaboradores brillen o digan, hicieron un mejor proyecto o un mejor trabajo que yo. Es gente que no está dispuesta a soltar el control, quiere controlar al equipo, a las personas, no el trabajo, porque a los jefes, a los líderes se les contrata para gestionar el trabajo y motivar al equipo. Y estos jefes controlan a las personas, no el trabajo, controlan a las personas. Y hay veces, lo que comentábamos hace un rato, Nelly, híjole, este tema de la manipulación, pero sí pasa, sí llegan a lavarte el cerebro, donde tú crees que sin estas personas no vas a hacer nada, o sea, que solo ellos te pueden sacar del hoyo, que solo ellos te pueden ayudar, y que si tú eres algo es porque ellos están ahí contigo, y es real. Son aquellos que se preocupan más por el trabajo. El diablo viste a la moda, para ahí lo vemos todo el tiempo. Segunda vez, para recordar, porque sí, Miranda Presley es un jefe tóxico.
Y lo ves, o sea, deja a su familia, a sus hijas por el trabajo y entonces a ella le duele y sufre por la separación con su esposo, por dejar a sus hijas. Y aún así, cada día se levanta para ir a trabajar y no está dispuesta a perder ese trabajo. Lo que supuestamente ha ganado, ¿no? Exacto. Exactamente. Oye, y de hecho, ahorita que mencionas, ahí ya analizando el libro de la revista La Moda, pero incluso ella, o sea, es exitosísima en el trabajo, pero justo su frustración y su llanto es otra vez fracasé con una pareja. Exacto. Porque yo estoy prefiriendo esto, ¿no? O sea, digo, tiene un mensaje Y ahí es donde... exitosa en su trabajo, porque al final del día se da cuenta que cuando sale de su empresa o de este lugar, Sí. está sola. Exacto. Que yo creo que es una característica de los jefes tóxicos. La soledad es algo que siempre los rodea. Ya sea, son los clásicos que en el trabajo no tienen un grupito o una red de apoyo. No existe. Que lo platicamos, Porque lo hemos platicado. son, o sea, como que rechazan esa parte de, no, es que yo no puedo tener un grupo porque yo tengo que sobresalir. Exacto. Y además deja frases típicas de yo no vengo a ser amigos. Exacto. Y tú, ok, no vengas a ser amigos, pero ellos son mi red de apoyo mientras estoy en este trabajo. Y aquí, si pueden ver, por ejemplo, en esta película, el control es parte importante de todo. Ella es la que decide, ella es la que mueve, ella es todo. Y sin ella, todo lo demás colapsa. No. Los jefes son indispensables y necesarios, los líderes no. Entonces, ¿qué ves? Que si ella no está, no funciona. Y el líder es, si yo no estoy, mira, mejor yo puedo dedicarme a crear, innovar, llevar esto a otro lugar. Exacto. Entonces, que ahí es la visión que las empresas tienen errónea, ¿no? Exacto. Porque si no es el líder, se supone que la empresa entra en caos y no, porque entonces haces codependientes a tus personas. Exacto. Y no hay un crecimiento. Exacto. Y ahora esa otra parte, porque a veces no lo podemos identificar, pues porque venimos de lugares tristes, a veces tu herida de abandono, tu herida de infancia, es que es con eso con lo que creciste y con lo que te relacionaste y te parece tan normal porque es lo que viviste, lo que ves cada día y poderlo identificar es difícil y es dolorosa esta respuesta, pero a veces estamos tan rotos que no nos damos cuenta que llegamos a lugares malos, a lugares donde nos van a herir, donde nos van a lastimar, lugares que nos van a seguir diciendo tú no puedes, tú no sabes, y todo ese miedo o dolor o tristeza que tenemos guardado aquí adentro se sigue reflejando a través del lugar en donde estamos. Entonces, muchas veces es que nuestra propia sociedad, entorno, contexto, es igual al lugar tóxico, al jefe tóxico, un papá tóxico, un marido o marida tóxica, un novio o novia tóxico, entonces te lleva, esto yo lo conozco, es que él me cela porque me quiere y mi jefe me dice no lo entregues porque si quedas mal, mejor yo lo entrego, dame este trabajo, yo lo muestro y te digo cómo nos fue. Ay, me estoy cuidando, me estoy protegiendo, porque es el cuento que te cuento, la historia que ella tienes. ¿Qué impacto tiene trabajar en nuestra salud tanto física como emocional con un jefe tóxico? ¿Y cómo podríamos protegernos específicamente en la parte emocional si seguimos en este mismo entorno, ¿no? Porque, digamos, por un lado está como el impacto que genera a mí, porque hay personas que muchas veces se llegan a enfermar, hay algunas a las que les desata ansiedad. Sí. ¿Y cómo hacer, o sea, qué antídoto les damos para que se protejan mientras siguen en este entorno? Y en lo que trabajan, porque a veces es, ok, ya inicié mi terapia y de pronto es como, pero son pasitos. Es un proceso. Es un proceso, no es tan fácil. Exacto, pues mira, yo creo que es importante y de reconocer quienes ya iniciaron este proceso. Felicidades, bien hecho, buen trabajo. Sí. Mis aplausos porque es muy valiente un día levantarse y decir, necesito ayuda para cambiar mi mundo, no este momento, mi mundo entero, mi entorno completo, darse cuenta que permites que te lastimen, darte cuenta que permites que tus necesidades no sean escuchadas por los demás, que a veces el llanto, la tristeza es tan grande que ya me cuesta ir a trabajar. El lugar es perfecto, amo el lugar, la localización, el salario, todos mis compañeros que ahora son mis amigos,
la empresa está creciendo, el jefe de mi jefe es un amor, Juanita es un amor, pero mi jefe no. Y decir, tengo que soltar todo esto que me gusta, que me agrada, porque esta persona no me permite, es complicado y es difícil. Y cuando te das cuenta que todo el tiempo corriste, sobreviviste, tenías esa onda del sentido de sobrevivencia tan marcada que no te diste cuenta cuántas heridas cargaste y llevas cargando cada día, porque es un tema de sobrevivencia. No sé si se han fijado, los líderes más grandes, incluso presidentes que tampoco son los líderes más grandes del mundo, pero buenos líderes te hablan con una calma, te hablan con paz, te hablan con tranquilidad, te transmiten el yo no corro, no estoy sobreviviendo, no me importa hacerlo rápido, quiero hacerlo bien. Te transmiten esa seguridad. Sí, Como de, hey, para eso soy tu líder, como yo calma. O sea, no todo está perdido, ¿no? Exacto, y a veces tú vas corriendo, tu jefa va corriendo, todo el mundo va corriendo y no te detienes. Hay cosas que ya ni ves, me gritó, ay, no me di cuenta, me hizo caras, no me di cuenta. Vas tan en tu mundo cargando tantas cosas que no te das cuenta. Entonces, no, me tengo que aguantar. No, tal vez en ese momento no tengas la fuerza para levantar la mano y decir, me está pasando esto, pero hay trabajos donde tienen esos buzones anónimos y tal vez tú puedes hacer la diferencia para toda esa gente a tu alrededor, porque todos están pasando lo mismo y todos se sienten igual. Y también reitero, si tú no tienes el valor, y no porque no tengas el valor, no tienes la fuerza para hacerlo, porque es tanto dolor que sientes, es tanto tu cansancio y no te permite hacerlo, también se vale tener a tu propia red de apoyo, amigos, amigas, familia, que estén para ti, con los que puedas llorar o desahogarte. Y si tampoco lo tienes, un diario, un cuaderno, una canción, un espacio donde tú te sientas bien, sal y haz eso que te gusta, o quédate en tu casa y haz eso que te gusta, pero consiéntete, has pasado mucho, has sufrido mucho, date esos momentos de mis 5,000 kiwei, y si quieres decir, mi jefe, bien hecho, te estás desahogando y se vale, has pasado por mucho y es importante entender que has pasado por mucho. O sea, una vez que ya tienes todo este conocimiento o que ya despertaste y dijiste, estoy viviendo con un jefe tóxico, necesito salir. O a lo mejor todavía no te das cuenta. O a lo mejor no te das cuenta. También. O por alguna razón deseas seguir viviendo con ese jefe tóxico porque además pues me da beneficios, me deja salir temprano. Pero aquí está Elenita para darnos unos tips para que los apliquen. Pues, yo me iría a leer el libro de Psicología Oscura, un muy buen libro, es un libro muy completo, te habla de muchas técnicas de manipulación que tal vez tú no te has dado cuenta que están aplicando contigo, y no es para que las apliques y te vuelvas máster, no seas así, no, pero sí para que puedas darte cuenta de las diferentes formas de manipulación que existen, y cuando tú las conoces, te es más fácil detenerlas porque ya te das cuenta. Clásico donde tú llegas y, oye, jefe, es que yo quería salir temprano, déjame comentarte algo, es que nos llegó un proyecto súper importante y te quiero poner a ti al frente para que brille tu trabajo. ¿Tú qué dices? Ay, no voy a pedir permiso para salir temprano. No, ya no lo pido porque es un nuevo proyecto y yo estoy ahí. Eso también puede ser manipulación y, ojo, no, tal vez no consciente. Pero en este libro puedes encontrar todas estas cosas que te van a hacer darte cuenta que no porque pidas un día de descanso, no te mereces ese proyecto que te están dando. Valorar. Exacto, y este libro te ayuda. Hay muchas técnicas de comunicación asertiva que te van a permitir expresar de manera asertiva todas esas cosas que no te gustan con tu jefe. El tema de trabajar contigo, trabajar para que tú puedas, con toda esa inteligencia emocional, poderle responder a este jefe o a estos abusos de manera asertiva y diferente, te van a poder ayudar. ¿Por qué? Porque las técnicas asertivas es la técnica,
pero el valor para poder aplicarlas de la manera correcta lo encuentras trabajando contigo. Y no necesariamente puede ser una terapia, ¿eh? A veces puede ser un proceso de coach, a veces puede ser hablar con tus amigos, a veces puede ser leer un libro, a veces puede ser escuchar podcasts. O sea, hay muchas cosas a tu alcance. Meditaciones también te pueden ayudar a poder trabajar eso. Entonces, creo que trabajar contigo es importante. No lo tomes personal. Recuerda, no es él me hizo o ella me hizo, es hizo. Nada más hizo. Y algo con lo que me gustaría cerrar es que la gente da lo que es. Nada más. Nadie te va a dar algo que no tenga o que no sea. La gente te va a dar lo que es. Entonces, si tú das mucho es porque eres mucho y mereces recibir mucho. Y hay personas que son poco y por eso dan poco. Y pregúntate, también se vale decir, ¿es ese lugar en donde quieres estar o es momento de empezar a aplicar plan de retirada? Porque no es el lugar en donde quieres estar. Y ya trabajé en mí, ya apliqué las técnicas asertivas y me siguen encerrando en la oficina para que no salga mientras me gritan. Tú dime, ¿puedes trabajar con eso? Y si no puedes, se vale. Y decir no puedo o no quiero también es valiente. Y de ahí pues busca tu plan de retirada. Y en lo que sucede o en lo que sale, muchas técnicas de comunicación asertiva, mensaje yo, disco rayado, te van a ayudar. Hay videos, hay información y búscalas así, técnicas asertivas, te van a ayudar. Muy Perfecto, bien, Elena. con ese tipo me encanta. Pues bueno, como hemos visto en el largo de todo este capítulo, los jefes tóxicos no definen nuestro valor. Si el entorno nos está asfixiando, deberíamos de replantearnos ¿estoy listo para respirar un nuevo aire? ¿Me gusta estar ahí? Como nos comentaba Elenita. La verdad es que no se trata de aguantar más, se trata de saber cuándo es suficiente. Y esto viene aunado con el tema de nuestro episodio 2, donde ya, viene el hartazgo, ¿no? Porque uno de los factores para estar harto es justo un jefe tóxico. Sí. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar mis límites? Y si ya hay uno, recuerden hacer su plan de retirada, ¿no? Entonces, es importante saber cuántas señales necesitas. Y eso es importante que tú sepas tu valor. Los jefes tóxicos existen porque, como dice Elena, las personas son y van a dar solo lo que son, pero en nosotros no está controlado. No, y recuerda que el cambio no comienza en los demás. Primero necesitamos tomar nuestras riendas y decir en verdadmente qué es lo que quiero hacer por mí para estar bien, y ya solito lo demás es un reflejo de lo que queremos dar hacia nuestro entorno. Gracias por acompañarnos en este episodio, que la verdad les agradecemos mucho porque sé que se extendió un poquillo más de lo esperado. Y recuerden, si tienen una historia que contarnos, pueden ustedes escribirnos a nuestras redes sociales del Cubículo del Godinato. También nos pueden seguir suscribirse a nuestro canal y también seguirnos en Spotify. Son nuestros 4 medios para estar con ustedes. Aquí se los dejamos. Y si quieren platicar un poquito más con Elenita, dejamos sus redes sociales en las descripciones. Síganla y cualquier consulta asistan a su taller, que creo que les va a beneficiar muchísimo. Y pues nos escuchamos la próxima. En el próximo. Y gracias. Gracias. Hasta luego, ¿no? Gracias a ustedes.